Quiere vivir en mi casa sin pagar alquiler. Ha sido un vago, es un vago y mi esposa se está poniendo de su lado. Yo 34M estuve casado con mi esposa Sara, 32F, durante 8 años. Vivíamos en mi casa que había comprado antes de casarnos. Era una casa decente de 3 dormitorios en un bonito barrio. Hace unos 6 meses el hermano de Sara, Tom, de 28 años, había sido expulsado de su apartamento por no poder pagar el alquiler tras perder su trabajo durante la pandemia. Sus fondos se habían agotado por completo y no tenía a dónde ir. Sara había insistido en que se quedara con nosotros temporalmente hasta que pudiera recuperarse económicamente. Al principio me había mostrado reacio porque valoraba mi privacidad y mi espacio personal. Sin embargo, después de que Sara me suplicó, diciendo que Tom era familia y no tenía otras opciones, acepté dejarlo quedarse en nuestra habitación de invitados durante unos meses. Tom se había mudado con solo unas pocas maletas de pertenencias. Durante las primeras semanas todo había ido bien. Se había mantenido reservado, había limpiado sus desechos en las áreas comunes y había estado solicitando empleo activamente. Sin embargo, después de aproximadamente un mes, el comportamiento de Tom comenzó a cambiar. Había comenzado a pasar más tiempo holgazaneando en la casa, jugando videojuegos en lugar de buscando trabajo. Sus hábitos en el baño se habían vuelto increíblemente repugnantes, dejaba vello púbico por todas partes, manchas de orina en el inodoro y el baño apestaba constantemente a su horrible olor corporal. También había comenzado a comerse toda nuestra comida sin aportar nada. Hablé de estos temas con Tom varias veces de manera educada, pero él siempre respondió con desdén, diciendo que intentaría hacerlo mejor pero nunca lo cumplió. Inicialmente Sara se puso de mi lado en estos asuntos y estuvo de acuerdo en que Tom necesitaba respetar nuestro hogar y buscar trabajo en serio. Sin embargo, después de un par de meses, ella comenzó a poner excusas por su pereza y desorden, diciendo que simplemente estaba pasando por un momento difícil y que yo debería darle un poco de dulzura. Para el 4.º mes de la estancia de Tom, había llegado a mi punto de ebullición. No solo había continuado su comportamiento repugnante, sino que había comenzado a traer amigos al azar sin preguntar, a poner música a todo volumen y videojuegos toda la noche e incluso a vapear en el interior, dejando la casa con olor a discoteca. Tuve que ponerme firme e insistí en que Tom se enderezara y comenzara a buscar trabajo en serio o tendría que encontrar otro lugar donde quedarse. Esto llevó a una discusión enorme entre Sara y yo. Sorprendentemente, Sara se puso del lado de Tom y dijo: ¿Cuál es el problema? Simplemente se está divirtiendo después de pasar por una mala racha. ¿Por qué estás siendo tan tenso y cruel con mi propio hermano? Me había quedado estupefacto al ver que ella justificaba y permitía la total falta de responsabilidad o respeto de Tom como huésped en mi casa. Cuando me negué a dar marcha atrás en darle un ultimátum a Tom, Sara me dio su propio ultimátum: si echas a Tom, me iré con él. Tendrás que elegir entre nosotros. En ese momento me di cuenta de que mi matrimonio ya había terminado. El hecho de que Sara estuviera tan dispuesta a abandonar sus votos matrimoniales y su hogar por dejar que su hermano perdedor me pisoteara había demostrado cuáles eran realmente sus prioridades. Su familia siempre vendría antes que yo, sin importar cuán irrespetuoso o fuera de lugar fuera su comportamiento. Entonces tomé la difícil decisión de decirle a Sara que si esa era su elección, que así fuera. Tom sería quien se quedaría y ella sería la que se iría, y no al revés. Era mi casa la que tenía antes de casarme y no iba a permitir que me echaran de mi propia casa. No hace falta decir que esto llevó a la Tercera Guerra Mundial entre Sara y yo. Ella me había insultado con todos los insultos posibles: egoísta, desalmado, controladora, abusiva y más. Ella me acusó de elegir algunas paredes de ladrillo en lugar de tu esposa, y afirmó que viviría para arrepentirme de haber arruinado nuestro matrimonio por esto. Rápidamente empacó algunas pertenencias y salió furiosa, yendo a quedarse con sus padres por el momento. Sin embargo, en su ira, había olvidado algunos documentos importantes y elementos sentimentales que tenían importancia para ella. Un par de días después, envió a Tom a recoger las pertenencias que le quedaban. Tengo que admitir que una parte de mí había estado tentada en ese momento de usar sus cosas como moneda de cambio para sacar a Tom de mi casa. Sin embargo, había tomado el camino correcto. A Tom no le habían ocultado ningún objeto, y él había podido recolectar todo lo que Sara quería. Cuando se fue con sus cosas, también le dijo que me arrepentiría de esta decisión y que ella era lo mejor que me había pasado. En los 2 meses transcurridos desde entonces, comencé el proceso legal de divorcio de Sara.
Ella había seguido intentando presionarme para que permitiera que Tom permaneciera en mi casa, afirmando que no tenía otro lugar a donde ir y que yo arruinaría su vida si lo echaba. Sin embargo, me negué. Tom se había provocado esta situación por su falta de ambición y su falta de respeto a los límites. No le debía nada. Mi futura exesposa podría optar por dejar que su hermano vagabundo se burlara de ella si quisiera, pero no había forma de que él se quedara más en mi casa. Al final, Tom finalmente había encontrado un nuevo lugar al que mudarse después de que yo me mantuviera firme. Sin embargo, esta situación ya había causado daño a mi matrimonio. Sara había dejado claro que su hermano siempre sería su prioridad sobre mí. Entonces Reddit, soy el idiota por no permitir que mi cuñado, holgazán e irrespetuoso, siga viviendo en mi casa sin pagar alquiler, a pesar de que eso llevó al fin de mi matrimonio. Básicamente tuve que elegir entre permitir el comportamiento de perdedor de Tom o perder a mi esposa. No creo que yo haya sido el idiota aquí en absoluto, pero me interesaría escuchar algunas perspectivas externas. Actualización 1 ***. Sé que han pasado varios meses desde la última vez que actualicé esta situación, pero han sucedido muchas cosas que necesito desahogarme. Lo que voy a explicar puede parecer una locura e increíble, pero juro por mi vida que cada palabra es la verdad. Después de los eventos de mi última publicación, donde mi matrimonio con Sara se autodestruyó porque ella permitió que su hermano Tom, el vagabundo perezoso, la vida había sido difícil, pero estaba tratando de seguir adelante. El proceso de divorcio con Sara había estado en marcha, aunque ella seguía insistiendo en que permitiera que Tom volviera a mi casa antes de que ella aceptara cualquier acuerdo. Por supuesto, me negué habiendo sido empujada demasiado lejos por el comportamiento repugnante de Tom y su falta de respeto hacia mi hogar y mis reglas. Tom finalmente encontró un nuevo lugar después de que lo eché, aunque yo todavía tenía que pagar el alquiler en ese lugar según las demandas de Sara si quería que el divorcio se resolviera con cierta facilidad. Me había estado concentrando en el trabajo, tratando de sumergirme en mi carrera para dejar de pensar en el dolor de que mi matrimonio se desmoronara por una razón tan idiota, la devoción ciega de Sara por su hermano perdedor por encima de su marido. Seguí repitiendo todas las peleas e insultos en mi mente, ella llamándome egoísta y abusivo simplemente por querer respeto y responsabilidad básicos en mi propia casa. Una parte de mí se había preguntado si, después de todo, yo era el malo por permitir que mi orgullo y terquedad arruinaran un matrimonio de 8 años. Tal vez debería haber seguido aguantando las tonterías de Tom para mantener la paz con Sara. Pero otra parte de mí sabía que sus prioridades estaban completamente equivocadas, y permitir el estilo de vida perdedor de Tom solo habría continuado el problema a largo plazo. En cualquier caso, durante varios meses intenté simplemente seguir adelante y aceptar que mi matrimonio había terminado. Me había acostumbrado a tener la casa para mí sola otra vez, a no tener que andar con pies de plomo ante el desorden y los olores de Tom. Había comenzado a hacer algunas mejoras en el hogar y a redecorarlas a mi gusto, algo que no podría haber hecho con el aporte de Sara. Sin embargo, hace aproximadamente un mes había sucedido algo extraño que reabrió esta lata de gusanos. Había salido a hacer algunas compras cuando me encontré con un viejo amigo de la universidad llamado Jake. Jake y yo éramos amigos bastante cercanos en nuestra época universitaria, aunque nos distanciamos una vez que iniciamos nuestras carreras y él se casó y tenía hijos. Después de intercambiar algunas charlas básicas para ponerse al día, Jake me preguntó con cautela: «Oye, tengo que preguntarte, ¿son ciertos los rumores de que tú y Sara se separaron porque echaste a su hermano por ser vago?» Me había sorprendido un poco que mis problemas matrimoniales privados y los de Sara aparentemente se hubieran convertido en chismes públicos, pero había imaginado que era una ciudad pequeña y estas cosas tienden a extenderse como la pólvora cuando la gente se divorcia. Entonces le confirmé a Jake que sí, que esa era esencialmente la situación que llevó a nuestra separación. Para mi sorpresa, Jake reaccionó con una expresión de incredulidad. Luego dijo algo impactante que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. «Amigo, ¿qué pasaría si te contara la historia que crees que conoces y que solo está arañando la superficie? Que las cosas están mucho más desordenadas de lo que jamás podrías imaginar». Había presionado a Jake para que me diera más detalles, pero inicialmente dudó en revelar algo, diciendo que no quería difundir rumores no verificados. Sin embargo, después de insistir y recordarle nuestro antiguo vínculo de confianza, Jake finalmente estuvo de acuerdo y comenzó a explicar algo que, de ser cierto, me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Según Jake, tenía un amigo cercano llamado Brian que conocía a Tom desde hacía años, desde sus días de escuela secundaria.
Aunque Jake no conocía bien a Tom personalmente, había escuchado muchas historias de Brian sobre lo perdedor y perdedor que era Tom, constantemente pidiendo dinero prestado a amigos para alimentar su estilo de vida perezoso, besándose de novias, lo que sea. Bueno, según lo que Brian le había dicho a Jake, que Tom se estaba burlando de mí y Sarah aparentemente no había sido un accidente o una coincidencia. Había sido un plan calculado a largo plazo no solo por Tom sino también por su amigo Brian. Según contaba la historia, aproximadamente un año antes, cuando las cosas todavía iban bien en mi matrimonio, Brian había asistido a una fiesta en la que miró a Sarah. Según Jake, Brian quedó inmediatamente hipnotizado por la belleza de Sarah y decidió perseguirla, aunque sabía que estaba casada conmigo. Tom le debía una enorme suma de dinero a Brian, miles de dólares de algunas deudas y desventuras pasadas. Brian había estado constantemente acosando a Tom para que pagara, amenazándolo con problemas si no recibía su dinero. Fue entonces cuando Brian ideó un plan. Convencería a Tom para que básicamente rompiera mi matrimonio con Sarah. Si Tom pudiera insertarse en nuestra casa y lentamente poner a Sarah en mi contra, abriendo eventualmente una brecha que llevaría a nuestro divorcio, bueno, entonces Brian tendría la oportunidad de abrirse camino y perseguir a la recién soltera Sarah por sí mismo. A cambio de los esfuerzos de Tom por romper mi matrimonio, Brian condonaría la enorme deuda que pesaba sobre la cabeza de Tom, liberándolo finalmente de esa carga. Un beneficio mutuo para esos dos chacales. Había escuchado la historia de Jake con total incredulidad y disgusto. No había manera de que Tom pudiera ser tan cabrón, ¿verdad? Trabajar activamente para sabotear el matrimonio de su propia hermana solo para que su amigo sórdido pudiera tener una oportunidad con ella. Pero Jake había insistido en que todo lo que me estaba contando venía directamente de la boca de Brian, y la línea de tiempo parecía alinearse perfectamente. Tom había comenzado a burlarse de Sarah y de mí poco después de que Brian la viera por primera vez y se enamorara. Poco después el comportamiento de Tom había cambiado repentinamente a ser el de un vago repulsivo y perezoso. Según Jake, Brian le había estado dando a Tom constantes consejos e instrucciones sobre cómo poner a Sarah en mi contra con el tiempo, poco a poco, convirtiéndome en el tipo malo que era demasiado tenso y cruel para simplemente querer responsabilidades básicas y respeto por parte de Tom. Mi propia casa, poniendo a Sarah en mi contra al decir constantemente que mis expectativas sobre Tom no eran razonables. Todo se había originado en la obsesión de Brian con mi esposa y el deseo de abrirse camino en una relación con ella, destruyendo mi matrimonio en el proceso, con la ayuda de Tom como el hombre interior que socavaba el amor de Sarah por mí. Habían logrado su objetivo. Escuchar todo esto fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago repetidamente. Durante meses me había estado torturando preguntándome si yo era el malo que cruelmente había priorizado mi casa sobre el hermano de carne y hueso de mi esposa. Pero si las revelaciones de Jake eran ciertas, entonces todo había sido una estafa planeada desde hacía mucho tiempo por Tom y Brian. Incluso más allá del dolor de la traición, le dolía enormemente pensar en el precio inevitable que esta verdad habría cobrado sobre la propia Sarah. Darse cuenta de que ella no había sido más que un peón utilizado por su propio hermano para sabotear su matrimonio, todo con el fin de prepararla para que Brian eventualmente se acostara con ella. La depravada traición a la confianza y el engaño por parte de Tom y este cabrón de Brian fue asombroso. Pasé los siguientes días en un torbellino emocional, incapaz de concentrarme en el trabajo mientras estas horribles revelaciones consumían mi mente. Había presionado a Jake para que me diera cualquier otro detalle, incluido cuán confiable era su amigo Brian como fuente para esto. Si bien Jake admitió que Brian era un poco turbio a veces, insistió en que no había manera de que Brian pudiera haber inventado una historia tan elaborada y perfectamente sincronizada. Finalmente había tomado la decisión de que necesitaba llegar al fondo de esto, sin importar cuán dolorosa pudiera ser la verdad. Había decidido ir directamente a la fuente Tom y confrontarlo cara a cara. Si lo alejaba de la posible manipulación de Brian, tal vez podría lograr que Tom finalmente confesara todo. Le envié un mensaje de texto a Tom preguntándole si podíamos reunirnos para conversar y, para mi sorpresa, aceptó relativamente rápido. Habíamos elegido un restaurante tranquilo cerca de su nuevo lugar para la reunión. Cuando llegué, Tom me estaba esperando con la misma mirada engreída y el mismo lenguaje corporal desdeñoso que siempre había tenido. Muy bien, hombre, dijiste que querías hablar, dijo Tom mientras yo tomaba asiento frente a él. ¿Qué tienes en mente? Respiré hondo y decidí en ese momento ser franco en lugar de darle vueltas al tema. Lo sé todo, Tom. Sé sobre el plan que tú y tu amigo Brian idearon para sabotear mi matrimonio.
La sonrisa inmediatamente desapareció del rostro de Tom al escuchar mis palabras. Sus ojos se abrieron con una mirada de sorpresa y pánico, dándome toda la confirmación que necesitaba de que lo que había aprendido era verdad. No sé de qué estás hablando, hombre, había tartamudeado Tom de manera poco convincente, incapaz de mantener contacto visual conmigo. Ni siquiera intentes negarlo, dije con firmeza. Sé todo acerca de cómo tu cabrón amigo Brian se obsesionó con mi esposa Sara después de verla en una fiesta, y sé todo sobre el retorcido trato que ustedes dos hicieron. Tom permaneció en silencio, moviéndose incómodo en su asiento mientras yo le explicaba los detalles que conocía de su plan. Brian acordó renunciar a todo el dinero que le debía si lograbas insertarte con éxito en nuestra casa y lentamente poner a Sara en mi contra con el tiempo, abriendo una brecha entre nosotros hasta que nuestro matrimonio se desmoronó. Todo para que Brian pudiera tener la oportunidad de perseguir una nueva relación. Soltar a Sara para él. La falta de protesta o negación por parte de Tom me lo había dicho todo. Finalmente su mirada se posó en la mesa, incapaz de siquiera mirarme a los ojos. En ese momento sentí una combinación tan consumidora de rabia, disgusto y angustia. Eres un verdadero trabajo, Tom, escupí, luchando por mantener la voz baja en el restaurante. Traicionar a tu propia hermana, sabotear su matrimonio solo para que tu amigo perdedor pudiera tener la oportunidad de estar con ella. ¿Tienes idea de lo desordenado y cruel que es eso? Tom finalmente había comenzado a murmurar algunas respuestas confusas sobre deberle dinero a Brian, necesitar un lugar donde quedarse, meterse en problemas con la manipulación de Brian, pero todo me había sonado como excusas y justificaciones lamentables. Guárdalo, le había interrumpido. Esta fue una de las traiciones más depravadas y repugnantes que jamás pude imaginar, y la peor parte es cómo involucraste y usaste a Sara como un peón en tu pequeño y retorcido juego. Me preguntaba si debería contarle a Sara toda la verdad sobre lo que había hecho su hermano. Una parte de mí quería protegerla de la devastación de saber que su propio hermano había jugado un papel tan activo en sabotear su matrimonio por sus propios intereses egoístas. Pero otra parte sabía que merecía conocer el alcance total de las acciones reprensibles y la traición de Tom. En ese momento en el restaurante, con la verdad finalmente abierta entre nosotros, había tomado la decisión de eliminar por completo a Tom de mi vida, sin importar lo que viniera después con Sara. Ya terminaste, Tom, dije, levantándome de la mesa. No quiero volver a verte ni saber nada de ti. Si te acercas o intentas contactarme, me aseguraré de que toda la verdad sobre lo que hiciste quede esparcida por toda esta ciudad. Tom se había sentado allí, finalmente desinflado, sin su característica sonrisa y actitud casual detrás de la cual esconderse. Cuando me di vuelta para salir del restaurante, finalmente encontró algunas palabras. Te arrepentirás de esto, había murmurado, y cuando Brian. Lo interrumpí de inmediato, sintiendo una oleada de furia y disgusto. Si tú o tu amigo degenerado Brian alguna vez os acercáis a mí o a Sara de nuevo, desearéis no haber nacido nunca. Con eso salí furioso del restaurante, todavía sintiendo un enjambre de emociones: odio hacia Tom, disgusto por la depravación de Brian, tormento por la manipulación a la que Sara había sido sometida por su propia sangre sin siquiera darme cuenta. Había decidido que Sara necesitaba saberlo todo, por doloroso que fuera. Tal vez conocer las circunstancias finalmente le abriría los ojos a la manipulación a la que había sido sometida. Le pregunté a Sara si podíamos reunirnos en un lugar público y le dije que tenía algo increíblemente importante que discutir sobre el fin de nuestro matrimonio. Hay que reconocer que ella había aceptado sin protestar. Nos habíamos conocido en un café tranquilo y pude sentir su ansiedad e incomodidad en el aire de inmediato. Con la mayor calma que pude, comencé a explicarle todo lo que Jake me había contado sobre el plan entre Tom y su amigo Brian. Al principio ella había reaccionado con incredulidad, incapaz de creer que su propio hermano fuera capaz de tal crueldad y engaño. Pero a medida que había dispuesto todas las piezas del rompecabezas, la línea de tiempo, los detalles específicos, su expresión comenzó a cambiar lentamente. Al final, pude ver que todo encajaba para Sara. El estímulo constante de Tom para ponerse de su lado en mi contra, su aparente obsesión por insertarse en nuestro matrimonio y situación de vida, su consejo de que yo no estaba siendo razonable con mi actitud ante su falta de responsabilidad, todo había sido un esfuerzo calculado con precisión para separarnos a Sara y a mí, todo al servicio de la obsesión de Brian y lidiar con Tom. Las lágrimas habían comenzado a correr por el rostro de Sara a medida que la dura y completa realidad se asentaba. Hay que reconocer que no había intentado poner excusas ni racionalizar las acciones de Tom en absoluto.
Creo que ella se dio cuenta, al igual que yo, de que se trataba de un nuevo nivel de depravación que no podía explicarse ni justificarse en absoluto. Inmediatamente intentó contactar a Tom para confrontarlo, pero él había esquivado deliberadamente todas sus llamadas y mensajes. Al final, me dijo que se sentía completamente mal del estómago, enferma por hasta donde había llegado Tom para sabotear su propio matrimonio de tal manera. De una manera cruel y egoísta, y enferma al darse cuenta de lo mal que la habían manipulado y utilizado como peón. En ese momento vi a la mujer de la que me enamoré hace tantos años, la persona dulce y de buen corazón que nunca lastimaría a nadie intencionalmente. Sara había sido una víctima inocente del engaño de Tom tanto como yo. A pesar de la angustia por el fin de nuestro matrimonio, no tenía fuerzas para permanecer enojado o resentido con Sara después de esa conversación. En todo caso, sentí una extraña sensación de alivio de que ella ahora viera a Tom como la serpiente depravada que era, tal como yo. Habíamos pasado mucho tiempo hablando de todo ese día, reexaminando sus interacciones con Tom durante su estadía en nuestra casa a través de una nueva lente de comprensión. Muchos de sus comentarios y comportamientos que alguna vez parecieron inocentes o ambiguos de repente adquirieron un nuevo significado siniestro cuando se los vio en el contexto de la verdad que ahora conocíamos. Sara había dejado claro que ahora reconocía lo terriblemente equivocada que había estado al permitir el terrible comportamiento de Tom hacia mí. No más excusas, no más justificaciones, lo entendió. Ese día ambos habíamos decidido hacer lo que fuera necesario para eliminar permanentemente el cáncer de Tom de nuestras vidas. Sara había estado tan disgustada como yo por la obsesión depravada de Brian y su papel en todo esto. En cierto nivel, nos habíamos unido nuevamente por nuestro odio mutuo hacia esos dos sinvergüenzas que habían explotado nuestro matrimonio. En las semanas y meses siguientes, Sara y yo tuvimos una línea de comunicación abierta durante nuestro proceso de divorcio. Si bien ambos todavía sentíamos que nuestro matrimonio estaba demasiado dañado para reconstruirlo, ya no había resentimientos persistentes ni rencor entre nosotros, lo que ayudó enormemente. Habíamos hecho un pacto para cortar inmediatamente todo contacto y comunicación con Tom indefinidamente, negándonos a permitirle regresar a nuestras vidas o poner más excusas. Había tomado decisiones depravadas y podía vivir con esas consecuencias. En cuanto a su cabrón amigo Brian, habíamos acordado que si alguna vez intentaba contactar o perseguir a Sara de alguna manera, no dudaríamos en involucrar a la policía y presentar órdenes de restricción. Su retorcida obsesión y sus derechos sobre Sara ya habían ido demasiado lejos. En cualquier caso, por más pesadilla que haya sido toda esta experiencia, estoy agradecido de que Sara y yo hayamos salido del otro lado con una extraña sensación de claridad. Se restablecen los límites. Si bien nuestro matrimonio puede haber terminado, un peso y una carga increíble se han quitado de nuestros hombros. Ya no tenemos que seguir viviendo en la ira, la confusión y las dudas de ser explotados y engañados por esos dos sociópatas depravados. La verdad nos ha permitido recuperar el respeto y la confianza en nosotros mismos a medida que tomamos caminos separados y comenzamos nuevos capítulos. Creo que ambos estamos decididos a aprovechar las duras lecciones que aprendimos aquí, a detectar las señales de alerta de las personalidades tóxicas.